A través de la palabra encontramos cómo hubieron épocas de mucha dificultad. Pero los remanentes que Dios escogía en esa época, igual que Dios nos ha escogido en esta época, ellos podían estar firmes en medio de grandes crisis, estaban firmes, no se movían. Esos remanentes, en medio de grandes dificultades, no solo estaban firmes, sino que incluso podían disfrutar. Y también eran utilizados por Dios en medio de esas crisis para dar respuesta. Era un canal de bendición que Dios utilizaba. Pero, ¿cuál era el misterio que ellos disfrutaban? ¿Cómo podían estar firmes a pesar de todas esas dificultades, verdad? ¿Cuál era su secreto? El secreto que ellos tenían es el secreto que nosotros tenemos también que tener. ¿Cuál es? Ellos disfrutaban la oración durante 24 horas. Constantemente estaban enfocados en Dios, orando. Por eso, como estaban orando continuamente, José, aunque tuvo graves problemas familiares, donde sus 10 hermanastros estaban acusándolo, molestándolo, incluso llegaron a intentarlo matar, ellos estaban firmes. ¿Por qué? Porque José constantemente, 24 horas, tenía el secreto ese de la oración. Y a pesar de las dificultades que ellos pasaron, Dios les dio la respuesta. Y eso es lo que el Señor quiere que estemos disfrutando. Esas 24 horas concentrados en Dios, orando. De esa manera vamos a ver cómo Dios también nos utiliza de la misma manera en este tiempo. En el pasaje de hoy vemos como Pablo y Silas dice que los habían azotado injustamente por predicar el Evangelio, les habían pegado, pero ellos dice que estaban allí en una cárcel, en una mazmorra o en una celda, allí del fondo, la más oscura, la más negra, la más sombría. Allí estaban con cepos atados. ¿Y qué hacían? No dice que estaban llorando o quejándose, no. Dice que estaban alabando al Señor. Estaban dando gracias, orando. Ellos tenían ese secreto de las 24 horas de la oración. Por eso, en medio de una dificultad tan grande, les habían azotado con varas injustamente y estaban allí en cepos, en un calabozo oscuro, y estaban alabando al Señor, dándole gracias. Ellos tenían ese secreto. Por eso no importaba la situación, la dificultad, ellos disfrutaban 24 horas que el Señor estaba con ellos. De la misma manera, por gracia de Dios, a través de Jesús el Cristo, Dios está con nosotros 24 horas también. Por eso que a través de esta palabra podamos estar disfrutando ese misterio de la oración 24 horas. La manera de ser feliz, Dios la ha establecido teniendo esa relación con Dios. En Génesis 1:27 el Señor ahí habla el principio de la creación para el ser humano. Y fuimos creados, seres espirituales, para estar con Dios, concentrados en Él, dejando que Él nos gobierne, nos administre. De esa manera, el ser humano puede tener la verdadera felicidad, porque es la manera de Dios que es perfecta y Él nos hizo con todo su amor. Él quiere que estemos enfocados en Él, disfrutando esa verdadera vida a través del Espíritu. Y Él no ha cambiado ese principio. Satanás nos engañó y perdimos, rompimos el pacto y morimos espiritualmente. Pero gracias a Dios por Jesucristo, porque a través de Él, Él nos ha abierto ese camino de Dios al hombre, a través del cual estamos con Dios.
porque Él nos escogió para eso, para recibir esa salvación tan grande. Y ahora ya el Espíritu Santo, por gracia de Dios, mora en nosotros. Pero es muy importante que estemos gozando de esa felicidad. El Señor vino a darnos vida y vida en abundancia. Ya tenemos a Cristo. Si entendemos esa bendición que Él ha consumado todo, ya vamos a estar constantemente dando gracias a Dios. Porque de verdad, a través de Cristo, no solo nuestro pasado fue solucionado ya para siempre, sino que el presente, el Señor que tiene todo el poder del cielo y de la tierra, está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. El presente está preparado. Ya, el Señor tiene todo preparado para nosotros. Y el futuro, cuando vayamos a su presencia, está garantizado. Por eso, conforme más seguridad tenemos a través de la palabra, conforme más disfrutamos esa oración 24 horas, vamos a estar felices como Pablo y Silas, aunque haya situaciones difíciles, humanamente complicadas, pero como estaremos 24 horas experimentando que el Señor que está vivo está con nosotros, vamos a poder tener ese gozo, esa felicidad que solo Dios puede dar. Por eso, algo que ayuda, que es muy importante, es también tener nuestros tiempos de oración, ¿verdad? Porque para alcanzar esas 24 horas de la oración, es importante que estemos primero empezando poniéndonos tiempos. El tiempo, la verdad que todos estamos muy ocupados. Y si no tomamos un tiempo, nunca hay tiempo, ¿verdad? Por eso hay que tener tiempos marcados. Vemos como Daniel, como los mismos apóstoles, ellos tenían sus tiempos marcados de oración. Y al ir disfrutando de eso, llega un momento que constantemente sale esa oración de 24 horas, donde puedes disfrutar en todo momento del reino de Dios, del respaldo que tenemos como hijos de Dios, como ciudadanos celestiales. Él está con nosotros. Y José lo pudo disfrutar. Él disfrutaba 24 horas, daba igual que su familia tuviera problemas, daba igual que estuviera camino de Egipto esclavizado. Él oraba, podía disfrutar y superar todas las situaciones. David también pasó grandes dificultades cuando fue perseguido injustamente por el rey Saúl y todo su ejército. Él iba escondiéndose de cueva en cueva, pero allí él podía proclamar: Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Por qué? Tenía ese secreto de la oración de 24 horas. Y de esa manera, él tenía esa fuerza, ese poder espiritual que trasciende toda situación humana, toda dificultad, porque experimentas en ese momento que Dios vivo está contigo, que Él te guarda, que Él abre camino donde no lo hay. Y empiezas a disfrutar no solo de tu identidad, sino también de la autoridad tan preciosa que tenemos a través de Cristo. Por eso es muy importante, como evangelistas, en este tiempo que Dios nos ha llamado, que tengamos ese misterio de la oración 24 horas, que disfrutemos. Ahí vamos a encontrar la verdadera felicidad. ¿Y qué es lo que vendrá si estamos gozando esas 24 horas? Seremos llenos del Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo mora en nosotros, pero Pablo dice en Efesios 5:18 que seamos llenos del Espíritu Santo. Entonces, al ser lleno del Espíritu Santo, empiezas a gozar de 5 poderes que vienen de Dios. ¿Cuáles? Primero, el poder espiritual. En Hechos 1:8 el Señor dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces tendremos ese poder del Espíritu Santo, esa llenura del Espíritu Santo, donde podremos ser testigos. Y un testigo es aquel que disfruta de verdad de toda la bendición a través de Jesús el Cristo. Un testigo es una persona que puede estar dando la respuesta
a todo el tipo de persona, no importa su condición, no importa la situación, todas las personas que se encuentren con nosotros, si estamos gozando de ese poder espiritual, vamos a poder darle la respuesta. ¿Cuál es? Jesús el Cristo. Esa es la respuesta de Dios a todos los problemas. Y nosotros lo vamos a estar compartiendo. No como meros teóricos maestros, no, sino como testigos. Aquellos que no solo conocen de oídas a Cristo, sino que realmente Cristo reina en sus corazones. Realmente Cristo es el Rey de sus vidas. Experimentan su poder, experimentan su gracia cada día. Esos son los testigos, aquellos con ese poder espiritual. No solo un poder espiritual, si estamos de verdad siendo llenos del Espíritu Santo, tendremos también un poder de la sabiduría de Dios, intelectual. Dice en Proverbios 2:6, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y si tenemos esa llenura del Espíritu Santo, no solo el poder espiritual, también Dios nos dará la sabiduría, esa sabiduría que supera toda sabiduría humana. Vemos en el tiempo de la cautividad de Babilonia, el rey Nabucodonosor tenía los más sabios de la tierra, magos, astrólogos, tenía humanamente los más sabios de todo el imperio. Pero no se podían comparar a la sabiduría que tenía Daniel. Daniel era un esclavo, era un cautivo, pero como él oraba 24 horas, disfrutaba de esa oración, Dios le daba la llenura del Espíritu Santo y también le daba la sabiduría de Dios que supera toda sabiduría humana. Y eso es lo que vamos a experimentar, porque el mismo Dios que estaba con Daniel es el Dios que está con nosotros. Por eso, que estemos disfrutando ese secreto de la oración 24 horas, ahí tenemos de verdad toda la respuesta. Y no solo el poder espiritual, no solo el poder intelectual, también tendremos ese poder físico. Dice en Josué 14:11, habla Caleb, dice, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Esto lo está diciendo Caleb. Caleb dice que era igual su fuerza que hacía 40 años. Eso le está diciendo Caleb en el momento en que tenía 85 años. Entonces Caleb, ¿cómo tenía esa fortaleza física? ¿Quién se la daba? Por supuesto, era algo que Dios le daba. ¿Por qué? Si tenemos la llenura del Espíritu Santo, no solo vamos a tener el poder espiritual, también el poder intelectual y el poder físico. Tenía 85 años, pero dice que estaba tan fuerte como cuando tenía 40. Y él estaba diciendo que iba a ir a pelear contra las personas que estaban ahí habitando en Anac. Tenían que conquistar Hebrón. Y los anacitas eran gigantes. Pero este hombre de 85 años que tomaba fuertemente el pacto de Cristo, que oraba 24 horas, tenía esa seguridad, tenía esa fortaleza, incluso física, que Dios te da cuando estás disfrutando esa oración 24 horas. Por eso él desafió y realmente Dios lo utilizó para derrotar a los gigantes y conquistar el monte de Anac, Hebrón. Dios cumplió su pacto a través de la vida de Caleb, porque Dios siempre cumple el pacto. Entonces, si somos llenos del Espíritu Santo, no solo el poder espiritual, no solo el poder intelectual y el físico, también Dios levantará el poder económico. Hay una economía de la luz. No vamos buscando la economía en absoluto, vamos buscando que el reino de Dios se establezca. Pero para el evangelismo, para las misiones, para levantar a los remanentes, Dios tiene una economía preparada, la economía de la luz. Y en ese momento
veremos que para cumplir el plan de Dios, el Señor la levantará. Por eso David dice en Primera de Crónicas 29:12, dice, las riquezas y la gloria proceden de ti. Está hablando a Dios. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. David, Dios le dio gran riqueza, no para el propio, ¿verdad?, sino para preparar todo, para el templo, para la iglesia. Dios le dio todo lo que necesitaba para preparar todos los materiales, para poder preparar todo para que su hijo Salomón construyera la iglesia, y de hecho la pudo construir. Por eso, si estamos orando 24 horas tomando el pacto, alineados al plan de Dios, Dios también va a levantar esa economía, no para nosotros, sino para que el reino de Dios se establezca. Vemos la vida de Isaac. Isaac tomó fuertemente el pacto de Cristo. Él, en Génesis 22, dice que su padre, mandado por Dios, llevó a Isaac al monte Moriah, lo puso sobre la leña y lo iba a sacrificar. Llegó a tomar el cuchillo, en obediencia a Dios, Abraham, para sacrificar a Isaac, y en el último momento el Señor le dijo, Abraham, para. Y allí había un carnero que estaba totalmente ahí, con los cuernos en una zarza que no podía escapar. Dios preparó un carnero y Dios le dijo que pusiera el carnero para sacrificarlo y salvara a Isaac. Ese carnero que murió por Isaac representa a Cristo que murió por nosotros. Teníamos que morir, pero Dios por su gracia envió a Jesucristo para que muriera por nosotros. Eso es un tipo de Cristo. Por supuesto, Isaac nunca se le olvidó eso, ¿verdad? Cómo iba a morir, pero Dios lo salvó. Cómo Dios envió un carnero para que muriera por él. Él, desde ese momento, se aferró fuertemente al pacto de Cristo. Por eso Isaac, toda su vida, todo lo que tenía, la entregaba para el Evangelio, para el reino de Dios, porque ahí eso se quedó grabado para toda su vida. Isaac fue grandemente bendecido. Dice que en tiempo de hambruna, cuando no había para comer, él sembró y cosechó 100 por 1. Es decir, que esa cosecha tan grande que Dios le dio era para 100 años, 100 por 1, dice la palabra. Y eso habla de esa economía de la luz, que cuando estamos tomando el pacto, enfocándonos a cumplir la misión, que es la evangelización del mundo, nos va a seguir. Nosotros no tenemos que seguir la economía, tenemos que seguir a Cristo, tenemos que seguir el reino de Dios. Pero Dios también, para cumplir su deseo, levantará esa economía para levantar a los remanentes, para que el reino de Dios se establezca. Y no solo el poder espiritual, el intelectual, el físico, el económico, también Dios tiene preparado ese poder humano, es decir, los discípulos. Vemos en Romanos 16, el último capítulo de la carta a los romanos. Allí hay una lista de muchas personas que son obreros que Dios utilizó grandemente para la evangelización de Roma y de todo el mundo. ¿Quién le envió esos obreros a Pablo? Eso fue Dios, ¿verdad? Porque Pablo podía orar 24 horas. Él tenía ese poder espiritual. Por eso Dios le envió los discípulos para poder cumplir la obra de Dios. Y de la misma manera, si nosotros empezamos a orar 24 horas disfrutando de que Dios está con nosotros, tomando el pacto de Cristo que ha consumado todo, esos poderes nos van a seguir, el poder espiritual, el poder intelectual, la sabiduría de Dios, por supuesto el poder físico, también el poder económico para cumplir el plan de Dios y el poder de los discípulos. Dios va a enviar discípulos para que podamos estar
compartiendo el pacto de Cristo para que se puedan levantar y ellos puedan estar compartiendo el Evangelio a otros. Por eso es muy importante que en el lugar donde Dios nos ha puesto, ahí Dios tiene un plan. Por eso tenemos que estar orando 24 horas. Ese es el misterio de la oración que tienen que estar disfrutando los evangelistas. 24 horas en oración, pensando en el Señor, meditando su palabra, alabándole. Esa es la manera. Esa es la manera de Dios. Perdón. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan estar orando 24 horas. ¿Y qué obras se levantarán? Si estamos orando 24 horas, Dios va a levantar muchas obras, ¿verdad? Y la primera, dice en Mateo 12:28, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Si estamos orando 24 horas, ahí se mueve el mundo espiritual, el Espíritu Santo obra y ahí se establece el reino de Dios. Dios envía a los ángeles y ahí experimentamos la autoridad de Dios. Dice en Lucas 10:19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Es la autoridad que tenemos. Por eso cuando estamos orando, eso es un poder que transforma el mundo, que mueve el mundo espiritual, porque somos hijos de Dios. Y cuando oramos al Padre para que el reino de Dios se establezca, Dios empieza a obrar, envía a los ángeles, quebranta el poder de la oscuridad. Y ahí vamos a ver cómo el reino de Dios se establece. Vemos el pasaje de hoy, Hechos 16. Son metidos en la cárcel Pablo y Silas por predicar el Evangelio. Era algo injusto, ¿verdad? Incluso les azotan con varas y los meten en la celda más oscura con cepos. Pero allí ellos, como hemos comentado, empiezan a alabar, empiezan a orar. Estaban gozosos porque ellos tenían ese secreto de las 24 horas de la oración. No eran movidos para nada, estaban disfrutando incluso allí, alabando ahí en ese sitio tan difícil humanamente. ¿Y qué ocurrió? Ahí Dios empezó a orar, porque se levantó esa oración de los evangelistas, empezaron a orar y eso tiene poder. Dice que de repente vino un gran terremoto. Ahí se manifestó el poder de Dios. Y si oramos, vamos a experimentar ese poder de Dios a través de la oración. Hubo un terremoto tan grande que se abrieron las puertas de todas las celdas, se cayeron las cadenas, los cepos se abrieron. Dice que el carcelero, cuando vio que todo se había abierto, sacó la espada y se quería matar, porque en ese tiempo, si se escapaban los presos, mataban al carcelero. Entonces él quería suicidarse del miedo que tenía. Pero cuando lo iba a hacer, dice que Pablo le dijo, alto, estamos aquí, no hemos escapado. Ellos estaban orando, pero no estaban orando para salir de la cárcel, estaban orando para que el reino de Dios se estableciera allí, porque sabían que Dios, si les había puesto allí, no era de casualidad, no estaban quejándose. Señor, ¿por qué nos has metido en la cárcel si estábamos predicando el Evangelio? Ellos al estar orando 24 horas, recibían muy bien la guía de Dios y sabían que si Dios les había permitido estar en esa cárcel, es porque en la cárcel Dios tenía un propósito a través de ellos. Y si estamos orando 24 horas, no vamos a ser engañados. No vamos a entrar en queja, no vamos a entrar en incredulidad. Vamos a ver y a confiar en que Dios nos guía. Y en el lugar que estemos, tendremos seguridad de que allí Dios tiene un plan. ¿Qué plan tiene? Que su reino se establezca. Por eso Pablo y Silas estaban
contentos, alabando al Señor. Y vino la respuesta. Salieron allí y le dijeron al carcelero: estamos aquí, no hemos escapado. Entonces el carcelero cayó delante de ellos: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Dios dio respuesta a su oración de Pablo y de Silas. Ese hombre abrió su corazón a Cristo, no solo él. Dice en Hechos 16:31, si crees en el Señor Jesucristo serás salvo tú y tu casa. Y de hecho, ese carcelero que recibió la salvación a través de Jesús el Cristo, los llevó a su casa y toda su familia pudo recibir el Evangelio de Jesucristo. Por eso, cuando oramos 24 horas, ahí eso tiene un gran poder, un impacto espiritual. De verdad el reino de Dios se establece, la oscuridad es quebrantada y ahí Dios empieza a obrar de manera tremenda. El Espíritu Santo levanta las obras de la salvación. Ese carcelero y su casa fueron salvados. Por eso que no seamos engañados. Puede ser que en nuestra familia haya personas que todavía no han recibido el Evangelio. Pero no hay que ser engañados. Si crees en el Señor Jesucristo serás salvo tú y tu casa. Tengo que tomar esa palabra. Dios va a salvar a mi familia. Es un pacto que Dios nos ha dado a través de la palabra. Por eso solo tengo que estar orando. 24 horas disfrutando de la oración y esperando que Dios en su horario va a dar la respuesta. Él va a dar la respuesta 100%. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Que puedan tener ese misterio de la oración 24 horas. Ahí Dios va a levantar grandes obras a través de nuestra vida. ¿Cuál es el contenido que tiene que tener esa oración? Por supuesto, tiene que ser una oración donde tomemos el pacto de Jesús el Cristo. Jesucristo consumó todo en la cruz. Él rompió toda maldición, todo desastre. Y a través de orar tengo que tomar el pacto de Cristo. La gente lo que necesita no es dinero. La gente lo que necesita no es solo el cariño, no es solo buenas palabras. Lo que la gente realmente necesita es conocer que Jesús es el Cristo, es recibir la salvación que solo a través de Jesús el Cristo se puede recibir. Por eso ese tiene que ser el centro del pacto que estemos tomando. Jesús es el Cristo. Tengo que orar para que el reino de Dios se establezca, para que Dios esté obrando, para que se quebrante el poder de Satanás y las personas puedan conocer el Evangelio. Tengo que orar con el poder de la llenura del Espíritu Santo para ser testigos. Y ahí vamos a ver cómo se manifiesta el poder de Dios. Por eso, ¿cuándo tengo que orar? Vemos cómo Daniel, en Daniel 6:10 dice la palabra, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, dice, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Daniel en ese tiempo era un gran consejero, era un oficial de nivel altísimo y él era una persona muy ocupada, pero él sabía muy bien cuál tenía que ser el orden de su prioridad. 3 veces al día. No era un día cualquiera, siempre, como solía hacer antes. Era un hábito, era su manera de estar disfrutando. 3 veces al día. Él oraba, daba gracias al Señor, se aferraba al pacto de Cristo. Ahí recibía la fuerza, el poder, la sabiduría de Dios. Por eso Dios lo levantó como un gran testigo, no solo delante de un rey, sino delante de 4 reyes consecutivamente, porque Dios estaba con Daniel. De la misma manera, tenemos que tener nuestros tiempos marcados de oración, ese tiempo para estar recibiendo la fuerza, el poder de Dios. No solo oración a tiempo marcado, también esa oración continua
Dice Pablo en Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dice, orando en todo tiempo. Pablo también en todo tiempo oraba, 24 horas. Él tenía ese secreto, y ese es el secreto que gozaban los evangelistas que vemos a través de la palabra, y es el secreto que Dios quiere que estemos disfrutando. Esa oración continua, 24 horas. En ese momento de verdad vamos a experimentar el poder de Dios. Vamos a estar firmes delante de las dificultades. Vamos a tener respuesta en medio de los problemas. Vemos también que Pablo dice en 1 de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Orad sin cesar. La oración también concentrada. Eso es orar 24 horas. A veces viene un problema. Tenemos que estar concentradamente con esa situación. Vemos en el tiempo del cautiverio de Babilonia, querían estar aniquilando a todo el pueblo de Israel. Pero cuando se enteró Mardoqueo, le dijo a su prima Esther, que era la reina, y allí decidieron orar 3 días en ayuno y oración concentradamente para que Dios diera respuesta a esa situación tan terrible. Y por supuesto, cuando oramos tomando el pacto, Dios da respuesta. Pudo cambiar totalmente la situación. Esa dificultad se convirtió en una oportunidad para testificar de Jesús el Cristo a todo el imperio. Dios le dio gran respuesta. Oraron de manera concentrada por esa situación y Dios les dio respuesta. Por eso es muy importante que estemos gozando ese misterio de la oración 24 horas. ¿Cómo tenemos que orar? Con el pacto, con la palabra que es viva y eficaz, con la promesa de Dios. Vemos que Jeremías se encontraba injustamente en el patio de la cárcel, estaba ahí atado. Dice la palabra Jeremías 33 que vino la palabra de Jehová a Jeremías por segunda vez y dijo que esa palabra se iba a cumplir por su nombre, el nombre de Jehová, el creador, soberano, el sustentador de todas las cosas, y que orara. Y nosotros también tenemos que orar con la palabra, que es un pacto para nuestras vidas. Dios siempre cumple la palabra, orando en el nombre de Jesús el Cristo, que ha consumado todo. Por eso le dijo, clama a mí y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y en esa situación, que era límite, no le dijo ora, le dijo clama, clama. Si uno se está ahogando, tiene que clamar, ¿verdad? Si no se ahoga, no lo escuchan. Cuando está en una situación límite, tiene que clamar con fuerza de me ahogo, para que la gente le pueda escuchar, ¿verdad? Nosotros también, tomando la palabra, orando, tenemos que estar clamando al Señor para que Él, en su horario, esté dando la respuesta. Por eso es muy importante que estemos teniendo ese misterio de la oración 24 horas. Y no tiene que ser una oración cualquiera. Tenemos que descubrir mi oración. Tiene que ser mi oración. Dependiendo de mi circunstancia, dependiendo de mi situación, tengo que encontrar la manera de tener mi oración, disfrutar mi oración. A lo mejor puede que usted se encuentre en un problema de enfermedad, pero ese es el momento que Dios le da para que empiece a orar, a tomar el pacto y a ser lleno del Espíritu Santo. A lo mejor se encuentra en un momento de gran crisis, pero eso Dios lo permite quizás para que tomen el pacto y empiecen a restaurar la oración. Ahí verán el milagro de Dios. Puede ser que tengan un problema en su negocio, en su trabajo, pero puede que Dios lo permita para que se aferren al pacto y experimenten el poder de Dios. Por eso tienen que descubrir mi oración, conforme a mi situación,
conforme a la circunstancia que estoy viviendo. Pero lo que es seguro es que el Señor quiere que experimenten su oración 24 horas. Ese es el misterio que experimentaron los remanentes que vemos en la palabra. Ellos pudieron superar todas las crisis, todas las dificultades, pudieron estar firmes en medio de esas situaciones, porque a través de esa oración 24 horas experimentaban que Dios, que es vivo, estaba junto con ellos. Ellos disfrutaban Emmanuel, Dios con nosotros, y disfrutaban Dios la unidad, cómo Dios obra en todas las situaciones, en todas las circunstancias. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que a través de encontrar mi oración pueda disfrutar de la verdadera felicidad, esa oración de 24 horas.